en cada una de sus vidas. He estado, como siempre, muy, no voy a decir ansioso, sanamente, voy a decir preocupado, porque para mí predicar la palabra siempre me produce una situación muy estrecha dentro de mi corazón, apretada, porque voy una y otra vez a una orilla hasta la otra orilla de la palabra de Dios, porque para mí la palabra de Dios es como un bálsamo. Es una fuente que refresca el alma, es como un fuego que purifica, es como un aceite que suaviza. Yo siempre digo que la palabra de Dios es un poema, es un canto de esperanza, es un grito a la libertad. Por eso un predicador cuando predica por momento es un poeta, por momento es un trovador y por momento es un guerrero. Por eso yo animo a los predicadores, disfruten el ministerio de la palabra de Dios. No sé si hay mucho tiempo todavía para hacerlo. La puerta del arca se está cerrando, pero todavía el Espíritu Santo está trabajando de una manera poderosa, llamando para terminar y completar y cumplir el propósito, el diseño que ha hecho para cada uno de nosotros. Dios les bendiga en esta hermosa jornada. Voy a referirme a unos versículos de la palabra del Señor que tienen que ver con tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo. Y voy a hacer una síntesis entre el mensaje de ida que Jesús dejó a sus discípulos antes de ascender al cielo después de la resurrección y el mensaje de regreso de Jesús. Uno es de un efecto centrífugo en el principio que los impulsaba a los discípulos a salir al mundo. Y el mensaje de este tiempo es un mensaje centrépico, un mensaje que atrae al centro, que lo hace reflexionar principalmente al hombre y a la mujer y al cristiano, para poder revisar en los últimos tiempos cómo está mi vida, cómo está mi corazón, cómo está mi relación con el Señor, porque las puertas ya están abiertas y el Señor pronto viene a buscarnos. Por eso quiero leer unos versículos de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el versículo 42 hasta el 51. Palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Voy a hacer una referencia sobre este concepto tan importante, sobre este principio que Jesús establece. Primero, nuestra casa. Pero también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahora hay una extensión, porque ahora está hablando a los líderes, al ministerio. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? No está hablando de la nuestra, ahora está hablando de la casa. Ahora está hablando de la iglesia de Jesucristo para que les dé alimento a su tiempo. La responsabilidad de los líderes, la responsabilidad de la iglesia de asistir, de ministrar, de alimentar con la palabra de Dios a la gente para que su fe no decaiga, su experiencia y su esperanza esté viva en tiempos tan difíciles como esto. Bienaventurado
aquel siervo el cual cuando su señor le encuentre haciendo así, cuando él venga le halle haciendo así. Hay recompensa para esta labor. De cierto, el consejo os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, proceso de tiempo, cansancio espiritual, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, sentimientos encontrados de amor por el cansancio, de rencor, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los malos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es palabra de Dios para nosotros en esta tarde. El capítulo 24 de San Mateo nos corre el velo y deja ver sobre los acontecimientos de los tiempos finales algunas cosas importantes. Primeramente, el comportamiento de la naturaleza. Estoy hablando esto para dar una introducción al mensaje de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Terremotos, pestes por diferentes lugares. El comportamiento de las naciones, principalmente las poderosas, que realmente cuando digan paz, dice la palabra, habrá destrucción repentina. Estoy hablando esto no para traer temor a la iglesia, de ninguna manera. La iglesia no está atada al temor. La iglesia está relacionada. La iglesia está establecida. La iglesia está confiada en las promesas que Jesús nos ha dejado. Porque si bien estamos viviendo estos tiempos finales de tantas pruebas para el mundo, nosotros tenemos la confianza que la mano del Señor está sobre cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestros ministerios. La falsa religión, introducida dentro de la iglesia y en muchos casos aceptada como válida. La tercera alma letal que ha usado Satanás a través de las dispensaciones y de los tiempos. Primeramente en el huerto de Edén, con Adán y Eva, tratando de introducir un mensaje que fue muy dulce a los oídos, que alimentó la soberbia y el orgullo de aquellos primeros hombres y mujeres que Dios creó. Introdujeron dentro de la creación de Dios todo el dolor que trajo aparejado el pecado. El diablo, no conforme con eso, el diablo siguió su trabajo y jugó toda su artillería. Cuando Jesús estaba en el desierto, ayunando y en comunión con su Padre por 40 días y 40 noches, se le presentó y le quiso cambiar poder por adoración. Solamente eso es un repaso a lo que nosotros hoy estamos viviendo. Hay muchas personas que están cambiando poder por adoración. Es más importante el poder para algunos que la adoración al Señor. Y es tiempo de volver a adorar a Dios en espíritu y en verdad y reconocer, sí, amén, que la iglesia tiene poder, pero ese poder no es nuestro, es el poder que nos ha delegado, que nos ha concedido el Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. La falsa religión introducida en la nueva era, en el nuevo auge
donde todo está bien, si te hace bien, incorpóralo, donde solamente interesa el bienestar pasajero y terrenal del hombre, y hemos dejado de lado la más importante de las funciones por las cuales el propósito final de Cristo al venir aquí a la tierra, que ha sido la redención, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna delante de la presencia de Dios. En estos 57 años debemos volver a revalorizar que realmente lo más importante para el hombre y la mujer es el perdón de nuestros pecados, y pensar que debemos estar preparados porque pronto nos vamos al cielo para estar con el Señor por toda la eternidad. No es que no habrá bendiciones, habrá muchas bendiciones. Y doy una palabra que yo no conozco los tiempos cómo seguirán, pero aquellos que están en las manos del Señor, las bendiciones del cielo les seguirán. Por esto es un tiempo de mucho aliento, de mucho gozo, de mucha alegría, para que nuestra fe crezca, porque a más necesidad, a mayores problemas, la gracia de Dios va a sobreabundar sobre la iglesia del Señor Jesucristo. La indiferencia, el último punto, al mensaje y a la persona de Jesús como en los tiempos de Noé. Capítulo 24 dice, será como en los tiempos de Noé, que Noé estaba edificando el arca de salvación, predicando que la gente debía arrepentirse para poder salvarse del diluvio que venía, pero había indiferencia, cada uno ocupado en sus cosas personales y en sus pensamientos, hasta que dice la Biblia, de repente vino el diluvio y se los llevó a todos. Déjeme decirle que la venida del Señor será de repente. Es por eso que este mensaje de celebración tiene que ver muy directamente con una preparación a nuestra vida espiritual, porque el Señor está a las puertas. Las señales se están cumpliendo y la trompeta pronto está por sonar. Jesús dejó un mensaje con directivas precisas para sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Las cosas que tenían que realizar los apóstoles después de su partida era una tarea centrífuga hacia afuera, que expulsaba hacia afuera, de poder expansivo que iba a dar a la iglesia la oportunidad de predicar el evangelio, de tener respaldo en la predicación de la palabra, acompañadas con señales del cielo y una manifestación profunda del poder del Espíritu Santo. Eso no ha cambiado. Esto requería una sinergia. Una sinergia es un conjunto de factores, de elementos que usados producen una apertura, producen espiritualmente una manifestación y expansión de la iglesia primitiva. No podemos prescindir de ninguno de esos elementos que el Señor nos estableció antes de ir al cielo para seguir haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Llenura del Espíritu Santo. Debemos volver a la fuente. La gente tiene que volver a ser llena del Espíritu Santo. Hablar en nuevas lenguas. La profecía debe volver a la iglesia. La predicación es positiva de la palabra. Porque este mensaje, dijeron los apóstoles, será predicado por testimonio. Y el apóstol Pedro dice, lo que hemos visto y oído, esto hablamos. Este es el mensaje, la palabra expositiva que la iglesia primitiva tenía que predicar, acompañada de señales, prodigios y maravillas. No es mi mensaje centrado en el principio de la iglesia primitiva, pero estoy haciendo una comparativa entre
el mensaje que el Señor dejó cuando ascendió y el mensaje que el Señor nos está entregando a su regreso. Lo tercero, un estilo de vida comunitaria. Oh, que no tengo tiempo de hablar de esto. Ahí podemos ver realmente la iglesia en vida comunitaria. Lo bueno, lo regular y lo malo. Eso está. Lo bueno, todos eran de un corazón, de un mismo sentir. Alabado sea su nombre. Qué lindo cuando hay un buen corazón, cuando hay un buen sentir, cuando no hay diferencia, cuando todos tenemos las cosas en común, donde no hay uno mayor que el otro, sino que todos somos uno en Cristo. Eso es lo bueno que hay que imitar. Hay algunas cosas humanas también, como la murmuración, que es una cuestión del alma. Voy a hacer una diferencia entre la manifestación del alma, que son los sentimientos, y la manifestación de los espíritus, que es lo que hay que corregir. La manifestación del alma, los sentimientos, son para trabajar sobre ellos. Y las cosas que a veces no las vemos de la misma manera, estoy hablando de una iglesia grande, a una iglesia con historia. Y no siempre como seres humanos todos lo vemos de la misma manera. No siempre todos tenemos el mismo sentir, aunque todos vamos hacia la misma dirección, pero los sentimientos espiritualmente se pueden corregir. Lo que no se puede corregir es la mentira, porque eso estuvo también en la comunidad, la mentira, porque ese es un espíritu destructivo, que hay que reprenderlo, que hay que pedirle al Espíritu Santo que lo saque del medio, porque ese espíritu ata los proyectos, los propósitos de Dios, cuando realmente a través de una supuesta vida consagrada se esconde una aparatosidad de hipocresía. Esto también hay que decirlo. No porque yo estoy juzgando, de ninguna manera, estoy hablando del ser. Estoy hablando de la necesidad de los seres humanos. Estoy hablando que todas estas cosas puestas en las manos de Dios son para ser mejoradas. El tiempo no es mucho, hermanos. El tiempo no es mucho, obrero. El tiempo es corto y nosotros tenemos que, de acuerdo a este último mensaje que Jesús nos ha dejado antes de ir al cielo, este ya no es un mensaje centrífugo de expulsión hacia afuera, sino que este es un mensaje de recogimiento espiritual para poder recluirnos en nuestro interior y revisar nuestra comunión y nuestra relación con el Espíritu Santo. Jesús dejó un mensaje con consejos importantes para tener en cuenta antes de su regreso. Lo hemos leído en la palabra. Una cosa, quiero decir esto, no invalida la otra, por favor. Debemos seguir haciendo lo primero. Debemos seguir buscando al Espíritu Santo. Debemos seguir predicando la palabra. Debemos seguir procurando de que el Espíritu Santo haga señales. Debemos seguir viviendo una vida comunitaria acorde al Espíritu Santo. Pero esto no invalida lo otro. Debemos seguir haciendo lo primero sin olvidar los consejos importantes que Él nos dio para tener en cuenta antes de su regreso. Pensar en esto que Jesús ha hablado. San Mateo 24, 42 al 51 establece este efecto centrípico. Nos impulsa hacia adentro, a la reflexión profunda. Nos obliga a revisar. Un ministerio, un cristiano que pretende ir al cielo con el Señor, tiene que tener en estos tiempos una reflexión muy profunda. Lo que me alegra el alma y el corazón
es que los brazos del Señor están abiertos. Déjeme volver a repetir esta palabra, que nadie debería estar triste en esta tarde ni en este momento, porque una reflexión profunda nos puede ayudar a recapacitar, pero nos puede dar la seguridad de que hay alguien que está con los brazos abiertos esperándonos. Es algo maravilloso cuando nosotros podemos reflexionar. Jesús le dijo al pueblo de Israel en un momento muy importante de su experiencia a través del profeta Ageo: pensad en esto, reflexionad, pensad. Es un tiempo de reflexión profunda para saber y conocer los resultados de nuestras actitudes. Siempre digo que para saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal, no hay que andar preguntando mucho a los demás. A veces es necesario la consejería, pero quiere que te diga quién es lo que te está diciendo, si lo que estás haciendo está bien o está mal. Una reflexión profunda y los resultados de lo que estás haciendo. Jesús dijo que nosotros debemos pensar en esto. Dios le hablaba a su pueblo y le decía: pensad en esto. Y le daba una serie de resultados que realmente no eran positivos. Eran resultados negativos. Quizás tengamos que reflexionar en este tiempo, y la mejor respuesta que tendremos, si estamos en buena dirección o quizás en una dirección que hay que modificar, es una reflexión profunda y es una reflexión sincera delante de la presencia del Señor. El segundo elemento que nos da la palabra que hemos leído es ser previsor. Ser inteligente, ser previsor, nos obliga a tomar recaudos. Qué linda es esta palabra, ¿no es cierto? Dice: si supiese, ¿no es cierto?, el padre de familia a la hora que el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esta es una actitud que a veces nosotros nos descuidamos, no la ponemos en primer orden. Ser previsor, ser cuidadoso. Porque el diablo, como un león rugiente, anda alrededor tratando de devorarnos. Tratando de devorar la obra del Espíritu Santo en nuestras casas, en nuestras familias. Es tiempo de ser previsor. Nos obliga a tomar recaudo, de tomar cuidado de cómo obra el enemigo y tratar con la ayuda del Señor de poder hacer las cosas de acuerdo a la palabra, fundamentar las cosas en la palabra para que el enemigo, como un rugente, no destruya y devore la obra de Dios en nuestra familia. El primer ministerio es a nuestra familia. Tercero, es determinante, lo hemos leído, San Mateo 24, 46. Mire lo que dice la palabra: bienaventurado el siervo, el cual cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Es determinante, lo haces así, dice la palabra, y apruebas. Lo haces así como dice la palabra de Dios y eres recompensado. Lo haces así y entras al gozo de tu Señor. Lo rechazas y no lo haces así. Y lo hemos leído en la palabra. Te quedas fuera. Pero esa no es la voluntad del Señor. Pero la palabra hay que predicarla. El mensaje es la última materia de lo que hemos hablado. El examen final, direccionado a los que tienen responsabilidades de servicio y de liderazgo. Ahora me voy a extender un poco al ministerio de servicio y liderazgo. El primer ministerio es familiar: cuidar la casa, cerrar las puertas para que el enemigo no entre a robar y a destruir. El segundo liderazgo es espiritual:
con consejos importantes para tener en cuenta antes de su regreso. Primero, cuida y defiende su propia casa y después cuidará la casa del Señor. Esto los pastores que nos han antecedido lo tenían muy en claro. Y tenía mucho valor la palabra del apóstol Pablo: aquel que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia del Señor. En tiempos tan difíciles como estos, donde todo está tan alterado, donde todo está tan cambiado, donde la autoridad no se sabe dónde está, la iglesia del Señor debe volver a ejercer autoridad. Pero para ejercer autoridad hay que depender de autoridad. Hoy no hay autoridad porque no dependemos de la autoridad mayor, que es la autoridad de Jesús, la autoridad de la palabra. Y no se puede ejercer autoridad sobre la mayordomía de lo que Dios nos ha entregado si nosotros no tenemos autoridad delegada y sometimiento a la palabra y a la persona de Jesús. Primero cuida y defiende su propia casa. Me gusta este principio. Y después hay una extensión, la hemos leído: cuidará la casa del Señor. Esto es muy importante, le agrega aquí un valor agregado. No solo cuida, sino que da de comer. Y esto me ha entusiasmado hoy. No voy a centralizarme mucho en este consejo, pero esto es una figura del ministerio de la palabra. Lo que tiene que hacer un hombre, una mujer de Dios para alimentar a la iglesia, para alimentar al cuerpo de Cristo. Cómo tiene que producir el mensaje, cómo tiene que buscar en el trono de Dios, en la oración, la palabra sencilla, pero la palabra con contenido, la palabra ungida por el Espíritu Santo, que no solamente llega a formar una mente, una cultura, sino que puede llegar hasta los huesos, los tétanos y transformar una vida para la gloria del Señor. Tres cosas importantes y voy terminando a considerar para no perder la recompensa. Tener en cuenta el cansancio por el paso del tiempo. Dice la palabra del Señor que Jesús dijo: mi Señor se tarda en venir. Esto es algo muy importante. Mi Señor se tarda en venir. El tiempo que pasa. Dijo Rockefeller en un poderoso mensaje que el tiempo todo lo corroe. El acero más duro. El tiempo, el paso del tiempo lo corroe. Lo único que no puede corroer el paso del tiempo es una vida conectada a la fuente inagotable del poder del Espíritu Santo de Dios. Mi consejo como hermano en esta tarde es que a través del tiempo que pasa y a veces situaciones difíciles o promesas que no se cumplen en el tiempo y en el plazo que tú esperas, todavía tu fe no decaiga. Tener cuidado del cansancio, el paso del tiempo, las emociones encontradas, esa mezcla de amor y rencor. Acuérdate de Moisés, un tremendo profeta de Dios, que en vez de hablar, dice la palabra, y comenzar a golpear a su siervo. Qué tremenda es esta palabra, que muchas veces en una actitud de cansancio, nosotros con sentimientos encontrados, con cuestiones que vamos guardando en el corazón, en vez de bendecir, comenzamos a golpear y a lastimar. Este es un mensaje muy importante para este tiempo, un tiempo de sanación, un tiempo de aceite del Espíritu Santo que cura heridas,
Un tiempo donde pedirle al Señor que todos los días descargue nuestro corazón. No hay lugar para el rencor. No hay lugar para el dolor acumulado. Hay lugar solamente para aceite que suaviza, para palabras de amor, palabras de comprensión y de aliento, aún para aquellos que a veces nos desean el mal. Este es el tiempo de revisar, de reflexionar profundamente dentro de nuestro corazón. Y lo tercero, peligroso volver a la antigua vida. Las profundas crisis canalizan viejas costumbres. Voy a volver a repetir este concepto. Profundas crisis no superadas canalizan viejas costumbres. Volverá, dice otra vez. Jesús lo dijo. Comenzaré a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos. Volver a la antigua vida, de donde Dios te sacó. Las profundas crisis te direccionan al lugar de donde Dios un día te rescató. Acuérdate de Pedro. Acuérdate de Zebedeo, cuando Jesús murió. Pensaron que todo había terminado y ¿a dónde tuvo que ir a buscarlo el Señor de nuevo? De donde los había llamado 3 años antes. Estaban otra vez sudando, transpirando, fracasando con sus redes. No debemos permitir que las profundas crisis canalicen en nosotros viejas costumbres. De ninguna manera debemos de renovar nuestra mente todos los días. Debemos en tiempos finales pedirle al Señor en una actitud reflexiva, como nosotros hemos hablado, de revisar nuestra vida para ver si hay algo que arreglar, si hay algo que acomodar, porque este es un tiempo de reflexión hacia adentro. No dejamos de hacer nuestra tarea hacia afuera, pero como nunca antes. Es un tiempo donde la iglesia tiene que revisar su comunión y su vida con el Señor. Versículo 50. El Señor vendrá. Dice, el día que no se espera y a la hora que no sabemos. El día que no se espera, a la hora que no sabemos, y a cada uno nos dará su recompensa de acuerdo a lo que hemos hecho. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que el Señor, por esta palabra humilde, sencilla, pueda movilizarnos a entender que la venida del Señor está a las puertas. Que si bien tenemos una gran comisión y no tenemos que desistir de ella hasta el final de nuestra carrera, tenemos que seguir pidiendo al Espíritu Santo que nos llene. Debemos de pedir al Espíritu Santo que nos siga usando en la predicación de la palabra. Debemos pedir al Señor que nos esté ayudando para que las señales estén de alguna manera certificando la palabra que estamos predicando. Pero no olvidemos que el Señor está a las puertas y debemos reflexionar. Debemos, como hemos hablado, ser previsores y debemos entender que este tiempo es determinante. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude y que no haya temor de los acontecimientos mundiales, porque como yo estoy predicando en este tiempo, no sé si lo que viene va a ser mejor, va a ser igual. Permítame decir la palabra de Jesús. Principio de dolores dijo, puede ser un poquito peor. Pero sea cual sea la situación y la circunstancia, la iglesia no está atada y sujeta a ninguna circunstancia
que esté afectando al mundo. La iglesia, como el pueblo de Israel, la noche anterior de salir de Egipto, estaba guardada por la sangre de aquel cordero. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté en tu corazón. Te deseo muchas felicidades en estos 57 años de celebración y que el Señor fortalezca tu vida, tu familia y tu ministerio y estemos preparados para el día y la hora que Cristo nos venga a buscar. Dios te bendiga. De muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Listo. Todo danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios, arriba. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios, y Nueva York grita. De Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Listo!